Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para continuar analizando temas de carácter sumamente importante. Y bueno, nosotros estamos en vísperas del Día Internacional de la Juventud que se celebrará mañana 12 de agosto. Pero a ver, en esta ocasión nosotros queremos demostrar que en efecto la juventud sabe de política, analiza política. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque frecuentemente se dice, mire, pero es que cuando hablamos de política, cuando hablamos de temas de realidad nacional, lo ideal es preguntarle a alguien que sea mayor de 30 años y mayor de 40 años, porque en todo caso son ellos los expertos. Pero es que dejamos de lado esas opiniones que vienen desde la juventud, de esa juventud estigmatizada, pero esa juventud que realmente analiza los problemas del país, porque realmente son ellos, somos nosotros, el presente de la nación. Y para eso, para analizarlo, tenemos a nada más y nada menos que a nuestra analista de juventudes, Cristian Marín. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un honor estar acá y poder platicar acerca de política desde la perspectiva de la juventud. Desde luego, y bueno, vamos entrando en materia respecto a ese primer punto fundamental, como lo es si realmente para ser funcionario público se necesita un título universitario. A ver, vamos a entrar en contexto. Para la ciudadanía no es ningún misterio y no es ningún secreto que desde hace varios gobiernos hay muchísimas personas en el gobierno que nunca han estado preparadas y que nunca han tenido un título profesional como tal. Ok, no por eso quiere decir que estas personas sean malas, ya el pueblo habrá juzgado. El actual gobierno, pues se publica, ya hace un par de días, se publica en una revista que al menos 5 funcionarios actuales no cuentan con un título universitario. Entonces lo que queremos analizar es, realmente para dirigir una nación, ¿se debe necesitar una preparación profesional o basta con las ganas de hacer algo por la nación sin tener necesidad de un título universitario? Cristian. Bien. Desde mi perspectiva, tanto como persona ciudadana, sí, claro, como de persona universitaria, considero que realmente sí se necesita un título. Vaya. Para muestra un botón, usted se enferma y va donde un médico o sin discriminar donde un bachiller o alguien que no tiene estudios especializados. Obviamente vamos donde un médico. Entonces es lo mismo, vas a poner a dirigir a una nación a alguien que no tiene estudios universitarios, a alguien que no sabe ni siquiera lo básico de economía, de derecho, etcétera. O sea, realmente le estás dejando en manos un país entero a alguien que no tiene ningún tipo de educación superior. Considero de que es bastante irresponsable. Si bien es cierto, se necesitan las ganas de querer hacer algo por el país, se necesita la transparencia, porque o sea, de nada te sirve tampoco una persona que, bueno, de poco nada te sirve una persona que tiene estudios universitarios en Harvard, en Oxford, en Cambridge, pero lo único que hace es robar. O sea, sí, claro. Entonces, realmente es bastante debatible, pero si me lo preguntas, la respuesta corta es sí. La respuesta larga, pues es que hay bastantes aristas de analizar, porque no solamente es el estudio universitario, también es el componente de la transparencia, también es el componente de las ganas o de la voluntad de querer hacer algo. Ok, fíjate, quiero que también entremos en contexto con los criterios de la ciudadanía. También algo que puedes escuchar siempre en cada campaña electoral, y lo escuchas hasta el cansancio, es, fíjate, nosotros podemos darle, dice la parte de la ciudadanía, nosotros le podemos dar el poder a alguien que no tiene ningún título porque ya alguien con título nos ha fallado. En este caso estamos hablando del expresidente Francisco Flores.
graduado de Harvard, desde luego, pero la ciudadanía dice, mire, lo que pasa es que una persona con estudios no falló. Entonces, una persona sin estudios, pero que tenga la voluntad, es mejor darle el poder. Ok, pero ¿quién está preso en este momento? Antonio Saca. ¿Quiénes están en Nicaragua? Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén. La ciudadanía puede opinar que estas personas hicieron un mejor El Salvador, transformaron El Salvador, igual no tenían un título. Entonces, ¿qué opinas respecto, o cuáles son tus criterios, a que la ciudadanía dice, vamos a seguir eligiendo personas con bachillerato, porque el expresidente Francisco Flores hace muchos años no falló y él sí tenía preparación, pero no falló? Pues me parece hasta cierto punto algo que se llama falacia de consecuencia, es decir, no es una cosa, es la otra. Entonces como que, bueno, no le damos oportunidad a esta persona con estudios porque nos falló, entonces le damos oportunidad a la otra, pero ¿y si la otra no sale exactamente igual? Entonces ¿qué camino tomamos? Es allí donde hay que ver un poco más allá, es allí donde hay que evaluar un poco más de cuestiones, porque de repente una persona que solo tiene bachillerato, sí es cierto, tiene asesores, es decir, todos los presidentes tienen asesores, pero una persona que no tiene nociones básicas de constitucionalidad, personas que no tienen nociones básicas de cómo funciona la economía, y ese tipo de cosas, entonces es bastante difícil que dirija bien una nación si no se tienen los conocimientos previos, si no se tienen conocimientos básicos. Igualmente, la voluntad, si bien es cierto, juega un papel bastante importante, pero debe ir de la mano con lo académico. Entonces, si tenemos esa falacia de consecuencia de, ay, es que nos falló alguien con estudios, entonces vamos a elegir a alguien sin estudios, por decir algo, ¿cómo es la palabra? Mejor vamos a probar. Ajá, no, es que se empareja, por decir algo, la bondad con alguien que es un poco menos conocedor de lo académico, claro, y la vivianada con el que sabe más. Apelamos al sentimentalismo. Exactamente, apelamos al sentimentalismo, apelamos a esa misericordia de, ay, es que no tuvo la oportunidad o no era lo suyo, pero está en la voluntad de ayudar al pueblo, pero está en la voluntad de ayudar a las personas. Igualmente sucede eso es que la mayoría de personas no han ido a la universidad, por lo tanto es mejor representación, sí, claro, porque no ha ido a la universidad tampoco. Entonces, y allí es donde empieza ese problema endémico de que o le falta una cosa, le falta otra, o sea, siempre hay que elegir al mejor prospecto en base a los tres criterios. La voluntad para ayudar, la voluntad para hacer, lo académico, que es bastante importante porque es muy necesario que una persona conozca al menos lo básico de cómo funciona un gobierno, y también el componente de la transparencia y la honestidad. Ok, también. Fíjate, tú ya hablabas de una de las falacias que tanto manejamos también, y otra es la falacia 2 errores hacen un acierto, que consiste en que, como te equivocaste una vez, entonces dice, mira, voy a cometer otro error para tratar de enmendar en el anterior. Es decir, digamos, si nos equivocamos con el presidente A, pero sabes que el candidato B es malo, entonces, bueno, le voy a dar el voto al candidato B para tratar de enmendar el error pasado, cometiendo otro error. ¿Sí? Es decir, seguimos eligiendo presidentes malos. No voy a hablar del actual, porque tenemos ya demasiada experiencia con los anteriores. A ver, otra cuestión que se maneja respecto al rubro académico, si un funcionario público debe estar preparado o no, es que mucha gente dice, mire, pero es que si tiene un título universitario, a lo mejor si llega a la presidencia, lo que va a suceder es que le va a servir a los ricos. Entonces nosotros necesitamos a alguien que no esté preparado, pero que nada más tenga un buen corazón, porque el que tiene buen corazón le va a ayudar a la clase media y la clase baja, que es la mayoría. Entonces, por eso no hay que elegir a alguien que está preparado. Se dice también entre la ciudadanía. ¿Es correcto esta afirmación? No del todo. Nuevamente tiene un componente falaz, ya que nuevamente se empareja o se asocia la educación a la riqueza. Es decir, solamente la clase alta tiene acceso a la universidad, lo cual es bastante falso, porque no solo la clase alta, también la clase media baja. Tenemos la Universidad de El Salvador,
que recibe anualmente a muchas personas de clase media baja, clase baja, y también les brinda educación. Es decir, no es exclusivo de una clase alta tener educación universitaria. Igualmente, una persona con educación universitaria, precisamente porque es un académico, no discrimina clases sociales. Un académico, realmente académico, no discrimina clases sociales. Por lo tanto, es muy falaz que las personas piensen de que se graduó, por ejemplo, de la UCA o de la Gavidia o de X universidad, ya le va a servir solo a los ricos, solo a los empresarios, porque solo le importan los negocios. Un presidente que realmente sea académico no se va a interesar únicamente en la parte económica, también en la parte jurídica, también en la parte de bienestar social, porque recordemos que un gobierno es holístico, transversal. Entonces, un académico realmente académico es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿consideras que en este caso sí la ciudadanía se está equivocando al juzgar de que por tener un título universitario una persona va a obrar automáticamente mal? Y además, en este caso, fíjate, tras las últimas elecciones y la campaña electoral realmente presidencial, se hablaba muchísimo de que las personas con un título universitario no le podían hacer bien al país desde el ámbito de la administración pública. Entonces muchos se preguntaron, ¿también habrá una polarización política en este aspecto? Entre decir, el pueblo siempre va a preferir a alguien que haya salido del mismo pueblo y que no tenga mayores estudios. ¿Hay una polarización? Sí, realmente hay una polarización en ese aspecto, pero es que... a veces hasta se traduce como odio. Exactamente, se dicen, es que le tiran hate, pero la verdad es que, ¿qué te dice a ti que una persona con estudios universitarios no es del pueblo? Es decir, yo tengo estudios universitarios, estudio en una universidad privada. Claro. Y no por eso yo no soy del pueblo, no por eso ya soy de la burguesía, no por eso ya soy de clase alta. Entonces, es falaz pensar eso, y al mismo tiempo también es falaz pensar que porque una persona es de clase baja, que porque una persona no tiene estudios universitarios, ya de por sí, ya solo por eso va a ser el bien. ¿Cómo va a ser el bien si no tiene los conocimientos básicos? ¿Cómo va a ser el bien si no sabe cómo dirigirse? ¿Cómo va a ser el bien si es solo con la voluntad? La mera voluntad no es del todo, ¿cómo decirlo? No es del todo suficiente. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar para hablar respecto a cuál es la percepción de la juventud ante el régimen de excepción, pero eso luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando desde el área de la juventud los aspectos más importantes que han ocurrido en los últimos días y en los últimos meses en nuestro país. A ver, ¿cómo se percibe la seguridad ahora con el régimen de excepción? De si va a terminar o no, creo que ya no es un punto de discusión, sino cuál es la percepción de la ciudadanía. A ver, hasta hace unos meses sacaba la UCA una percepción de casi el 93%, que la gente se sentía con mayor seguridad porque comenzaba a sentir que las pandillas se estaban alejando cada vez más de la realidad salvadoreña. Eso por un lado. Por el otro, tenemos que hay personas que se sienten con mayor temor al ver policías, al ver los militares, y también siempre que ven una patrulla les nace ese miedo. Claro, la ciudadanía menciona, mire, pero es que si usted no tiene nada, usted no debe nada, pues no tiene que temer a nada.
Aunque también podríamos decir que esta afirmación es falaz en sí misma. Desde la juventud, ¿cómo se percibe la seguridad que ha transmitido el régimen de excepción? Bien, yo considero desde mi perspectiva personal que eso es muy debatible, porque yo he escuchado a muchísimas personas decir que se sienten más seguras. Por ejemplo, las personas que viven o vivían en zona roja dicen, es que ya puedo entrar libremente, ya puedo andar a las 10 de la noche sin que me moleste ningún pandillero, etc. Y hay otras personas, sobre todo jóvenes, que dicen, es que a mí me asusta hacer ese margen de error, porque sabemos que en el régimen de excepción hay cierto margen de error. Y a veces te quieren llevar preso solamente por ser joven, vestir con ropa floja y vivir en una zona de riesgo. Entonces, hay muchos jóvenes que día con día viven con ese miedo. De hecho, yo tengo compañeros en la universidad que les da miedo ir de noche a estudiar, a hacer sus evaluaciones, sí, claro, porque dicen, es que me voy a encontrar la policía o los soldados y me van a querer revisar, me van a querer golpear, solamente porque ando de noche, porque vivo en zona roja y porque de repente me gusta ponerme mi camisa floja. O sea, ya ni siquiera me puedo vestir como a mí me gusta, porque entonces eso llama la atención de los soldados y a mí me da temor. Entonces ahí vemos un cambio o la vuelta de la moneda. Es que hay un pequeño porcentaje de personas, si bien es cierto la mayoría lo aprueba, pero hay un pequeño porcentaje de personas, sobre todo de la juventud, que se sienten inseguros porque, o sea, ven un soldado y piensan que los va a golpear, aunque no tengan nada que esconder, aunque no tengan nada que temer. Realmente el proceso de detención es bastante cuestionable en muchos aspectos y tienen miedo de que se los lleven injustamente, claro, o que no se los lleven pero los dejen golpeados. Entonces, Ok, ¿consideras también en este caso que hay una estigmatización de la juventud? Porque dices, no, mira, ahí va un muchacho, es joven, evidentemente, entonces automáticamente dices, tiene que estar vinculado, si no trabaja y no estudia, entonces tiene que estar vinculado a grupos criminales. Exactamente. Es lo que se dice. Es una estigmatización bastante fuerte. Una estigmatización bastante fuerte, e incluso nos podemos ir al lado racista, porque, o sea, ves un muchacho, claro, blanco con la ropa floja, no pasa nada. Ves un muchacho moreno, delgado, con la ropa floja y dices, es pandillero. Ves de repente a un muchacho blanco con tatuajes y dices, qué cool. Ves a un muchacho morenito con tatuajes y de repente, o sea, es algo que da un poco de risa, sí, pero ves un muchacho morenito con tatuajes y dices, es que es marero. De repente que estudia en X universidad o de plano no estudia, entonces sí, es precisamente, es que pertenece a pandillas, es que esto. O a veces incluso porque trabaja en el mercado, en una tienda, ahí es que cobra extorsión o algo así. Entonces hay bastante estigmatización, sobre todo hacia los varones, hacia los jóvenes varones, en cuanto a forma de vestir, en cuanto a color de piel, dónde vive, dónde trabaja, qué hace. Entonces es bastante triste porque entonces estamos juzgando a las personas en cuanto a cómo se ve o lo que hace, y muchas veces no hay investigaciones reales, o es como que los golpean, o sea, quizás no se los llevan, pero como digo, los golpean y los dejan ahí, o los andan amenazando. Desde luego. Fíjate, otro punto fundamental. Para quienes viven en San Salvador, lo que se menciona es, mire, el régimen de excepción pareciera que se aplica del Salvador del mundo hacia abajo que el Salvador del mundo hacia arriba. El Salvador del mundo hacia arriba está seguro. El Salvador del mundo hacia abajo tienes que cuidarte porque cualquiera te puede acusar de que andas en alguna pandilla. Exactamente. Y ese es otro componente, aparte del racista, también el clasista. Es decir, alguien puede pensar, es que esta es la lógica, es decir, Santa Rosa contra Soyapango, obviamente Soyapango es más peligroso que Santa Rosa, pero eso no quiere decir que en una residencial no existan pandilleros, sí, claro. Eso no quiere decir que que en una colonia de zona roja vivan solamente personas de las maras. Y es que es algo bastante importante de ¿cómo decirlo? De mencionarlo. Ajá, de mencionarlo. Sí. De mencionarlo. Sí, claro. De que en las zonas de personas con dinero, de las grandes colonias, de las grandes residenciales, no han llegado los pandilleros, no han llegado la policía a derribar puertas, a despertar a las personas, a revisar casas de una forma violenta.
Y en la zona, en las colonias, barrios bajos de Soyapango, de Apopa, etcétera, o sea, la policía llegaba a medianoche a tirar las puertas, a tirar láminas, a revisar violentamente, o sea, ahí había gente que le quebraban cosas, mesas. Entonces ahí ves cómo de repente la policía trata mal al pobre y al rico de repente es como que, o sea, sí le revisan, pero vaya, ábrame la puerta, etcétera. En cambio al pobre le da igual y entra violentamente. Así, entonces ahí vemos la estigmatización racista que antes mencionaba y la estigmatización clasista, porque al pobre lo tratan mal, al pobre le revisan violentamente tanto su persona como su casa, y entonces al rico le piden permiso. Entonces ahí vemos cómo se divide, cómo es bastante clasista el régimen de excepción. Ok, también tú ya mencionabas la parte de los tatuajes. En ese sentido también se menciona entre la ciudadanía. Fíjate, porque siempre podemos echarle como que la responsabilidad total a las mismas administraciones públicas, pero nos olvidamos que la ciudadanía también juega un rol. Y dice la misma ciudadanía. Tú puedes verlo en Facebook, en Twitter, lo puedes ver en cualquier red social. Y dice, ¿sabes? Dice la ciudadanía, los jóvenes honrados son aquellos que no andan tatuajes. Y si andan tatuajes es porque andan metidos en algo. ¿Acaso esto no es una estigmatización brutal también por andar un tatuaje? Totalmente, totalmente. Y de hecho hasta tiene un tinte machista porque de repente es como que hay una mujer se tatúa y se pierde toda la delicadeza, toda la belleza. Se pierde toda la esencia. Se pierde sí, toda la feminidad, ya parece pandillera, ya parece de la calle, ya parece etcétera. Entonces empiezan a relacionar los tatuajes, sean artísticos, sean el nombre de tu mamá, el nombre de tus hijos, y empiezan a relacionar de que es pandillera, es que es de la calle, es que extorsiona, es que etcétera. Entonces, relacionar los tatuajes con la delincuencia, y de hecho me ha pasado a mí, me dice, es que si te tatúas no te van a contratar, es que si te tatúas te van a relacionar con gente de la calle, es que si te tatúas van a decir que has robado o que has hecho tal cosa. Y entonces es bastante triste porque de repente un joven tiene gusto por los tatuajes, que no es un crimen, es totalmente normal que un joven tenga gusto por los tatuajes, que tenga edad para tatuarse, también importante, y ya tenga edad para tatuarse, que le gusten, que se los haga, y que nadie tiene derecho de decirle, es que sos pandillero, es que de seguro te has metido en una pandilla, es que de seguro has robado, extorsionás, si de repente señorita, es que ya perdiste toda la delicadeza de señorita, ya dejaste de ser bonita, ya sos pandillera, etcétera. Entonces, esa estigmatización con los tatuajes hacia la juventud, porque es algo que le pasa a la juventud, es decir, un señor de 40 años sí, claro, con un tatuaje, pero que de repente se viste formal, no le dicen nada. Igualmente a alguien de la zona rosa que anda tatuajes y de paso que sea blanco, ay, qué genial, qué cool. Pero de repente una persona de la zona baja, de repente un joven con otro tono de piel, que vive en otra región, le dicen, es que sos pandillero, es que sos vago, es que sos X, Y, etc. Yo creo que esto se puede dar por obvio, pero ante aquellos que no, podemos asumir, o sea, yo conozco la respuesta, podemos asumir entonces, solo para aclaración, que aquellas personas que no andan tatuajes y que nunca han pensado en tatuarse en su vida, son personas honradas. La respuesta corta es no. La respuesta larga es que realmente un tatuaje no define a una persona, igualmente la forma de vestir no define a una persona. Que a mí de repente me gusta vestirme con ropa floja no me hace una vaga o una pandillera, que a mí de repente me gustan los tatuajes artísticos tampoco me hace una pandillera. Entonces, han existido personas que no están tatuadas, que se visten formalito, que andan rasuraditos, que andan con el cabello bien recogido, claro, que son corruptos, que son ladrones, que son estafadores, que de repente cometen crímenes tan atroces como de repente matar a alguien, violar a alguien. ¿Cuántos violadores con traje alguna vez no hemos visto? No hemos conocido. Entonces, realmente la facha, o sea, tu forma de vestirte no determina quién sos, no determina lo que haces ni nada. Por eso es que es tan cuestionable el régimen de excepción y ese tipo de detenciones a partir de este criterio. Exactamente. Bueno, entonces es momento de irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Fíjense que algo también interesante de analizar es el pronunciamiento de la Iglesia respecto al régimen de excepción. Aquí nuevamente tenemos ambas aristas, ambas versiones. Para aquellos que dicen que la Iglesia en su doctrina social siempre debe velar por la protección a los derechos humanos, y está aquellos que dicen si la Iglesia desde hace más de medio milenio se le prohibió meterse en asuntos del Estado, entonces aunque la Iglesia se pronuncie, no hay que hacerle caso. ¿Con qué nos quedamos, Crisia? Estamos hablando, ¿se debe pronunciar la Iglesia ante cualquier crimen que se esté cometiendo, o es mejor que no se meta y no se pronuncie? Bien, para los televidentes que no lo sepan, creo que esto es bastante importante que sea de cultura general. La Iglesia es sujeto de derecho, o sea, no en el sentido de solamente recibir derechos, sino que también es parte del aparataje del derecho. Me dirán, no, es que eso se quitó en la Edad Media. No, la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, tiene derecho de opinar, tiene derecho de dar su opinión, de pronunciarse ante cualquier tema. Si bien es cierto, somos un Estado laico, pero la Iglesia todavía tiene ese peso administrativo e institucional dentro del Estado. Tiene derecho a dar su opinión. Si bien es cierto, todo lo que dice es recomendativo y no sancionatorio, pero tiene derecho a decir lo que la Iglesia considere, tanto por doctrina social como incluso por doctrina jurídica, porque es jurídico, es bastante jurídico que la Iglesia católica especialmente, no estoy refiriéndome a la Iglesia evangélica, sino que la Iglesia católica tiene mucho peso y tiene respaldo jurídico, tiene respaldo histórico, tiene respaldo de todo tipo para opinar dentro del Estado. Por lo tanto, si la pregunta es si el arzobispo tiene derecho de hablar acerca del régimen de excepción, de hablar acerca del aborto, de hablar acerca de X tema, sí la tiene, porque tanto internacionalmente como de forma a nivel de Estado, la Iglesia tiene poder de opinión y hasta cierto punto poder de decisión. Ok, también quiero, para aclarar, hablando de una cuestión estadista, hay personas que también mencionan que la Iglesia no se debe meter porque estamos en un Estado laico, o al menos el principio de laicidad del Estado debe prevalecer sobre las opiniones que pueda emitir cualquier religión. Bien, hay que diferenciar también entre Estado laico y Estado ateo. El Estado ateo es aquel que no permite ningún tipo de opinión religiosa, ningún tipo de relación o asociación religiosa dentro del aparataje del Estado, dentro de las opiniones. Y el Estado laico es aquel que permite, es aquel que permite las opiniones religiosas, no las cuartas. Sin embargo, no se casa solo con una. Es decir, puede tener la opinión de la Iglesia evangélica, de la Iglesia mormona, de la Iglesia católica, etcétera. Puede recibir diferentes opiniones porque estas personas tienen derecho a opinar, pero no se identifican, no se casan con una sola idea y escuchan y tienen la opción de
que les dé igual o aceptarla. Entonces, esa es la diferencia sustancial entre el Estado laico y el Estado ateo. Lo que muchas personas piden es un Estado ateo donde la iglesia no opina, donde la iglesia no se escuche de ninguna forma, lo cual irrespeta también el derecho a la libertad de culto. Entonces, en función de la libertad de culto está el Estado laico, donde la iglesia con su peso administrativo e institucional puede hablar. Incluso las personas del Estado pueden llegar, no sé, a abocarse a una opinión o algo porque la persona está en su derecho de creer o de congregarse en la iglesia que quiera, y al mismo tiempo somos un Estado laico, no un Estado ateo, por lo tanto es válido. Ok, y creo que también ahí podría caber la diferencia que también se menciona. No, mire, pero entonces si se le permite a la iglesia dar sus opiniones, y hablamos siempre en la cuestión del estado del régimen de excepción, entonces si nosotros escuchamos a la iglesia, nos vamos a convertir entonces en un Estado teocrático. Crisia, ¿eso es cierto? No, me parece algo bastante sobreimpactado, por así decirlo. Es como las personas que decían, ay, es que como va a ganar Bukele, absolutamente todos nos vamos a hacer musulmanes, cuando realmente no tiene nada que ver. Es decir, si yo llegase a ser presidenta de la República, yo soy cristiana católica, no por eso voy a obligar a absolutamente todas las personas a ser cristianas católicas y que todas las leyes las voy a mandar a derogar y que vamos a poner todo basado en la Biblia, etcétera. No tiene nada que ver. Es algo bastante, como dije anteriormente, sobreimpactado, bastante exagerado. Y es que el ser un Estado laico que escucha las opiniones de una iglesia no quiere decir que yo, sí, claro, por se voy a hacerle caso a la iglesia, como te estaba diciendo. Yo tengo todo el derecho de ignorarlo, yo tengo todo el derecho de pasar por alto ciertas cosas, quedarme con unas y pasar por alto otras. Yo tengo todo el derecho de abocarme a la opinión del arzobispo o algo así. Por lo tanto, no es que todos forzadamente vamos a ser creyentes de X religión, etcétera. Siempre se va a respetar esa parte de la Constitución que dice de que todos tenemos derecho a creer en lo que nosotros queramos. Ok. También, fíjate, la ciudadanía, cuando alguien habla desde el gobierno, cuando alguien habla de aborto, cuando alguien habla del caso de la legalización de la marihuana, cuando alguien habla de educación sexual, la gente dice, mire, pero es que no lo hagan porque eso va contra Dios, no lo hagan. O sea, mire, la iglesia católica, iglesia evangélica, por favor, únanse porque esto va contra la palabra. Ok, una parte. Pero cuando la iglesia católica, la iglesia evangélica y otras subdivisiones del cristianismo dicen lo que está ocurriendo en el régimen de excepción, también nosotros podemos ver, es una cuestión en la que se están violando derechos humanos también. Y la ciudadanía le responde, ustedes no se metan, ustedes quédense en la iglesia. ¿De dónde nace esta doble postura de la ciudadanía? Porque la ciudadanía generalmente apoya únicamente lo que le conviene. Porque de repente, digamos, yo soy una persona pro aborto y escucho a otra persona diciendo, no, es que eso va en contra de Dios o eso va en contra de tal cosa. Entonces se le dice, no quieres abortar, pues no abortes, pero no interrumpas. Realmente cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera. Es decir, si yo de repente soy pro vida, pues yo tengo todo el derecho de decir soy pro vida porque los hijos son bendición de Dios, pero yo no tengo derecho a meterme en la vida de otras personas. Yo no tengo derecho a meterme en la vida de otras personas. Si yo no quiero abortar, pues no aborto y ya. Pero no por eso voy a ir donde otra persona a decirle no abortes, porque yo no le voy a mantener al hijo, yo no voy a lidiar con sus problemas psicológicos después del parto, etcétera. Entonces, la ciudadanía, regresando a tu pregunta como tal, la ciudadanía apoya lo que le interesa. De repente tenemos una ciudadanía muy profeminista, pro aborto, pro LGBT, y escucha a la iglesia renegar de eso, pues entonces dice, bueno, la iglesia da sus cosas. Pero de repente una persona que está en contra del régimen de excepción y escucha a la iglesia decir que también está en contra del régimen de excepción, entonces empieza a decir, ay, sí, mira, deberíamos unirnos, ya que tú tienes fuerza, más fuerza de voz que yo, entonces deberíamos unirnos. Entonces la ciudadanía
elige lo que le conviene. No está del todo mal porque cada quien tiene derecho a elegir lo que quiere, a elegir lo que quiere apoyar, lo que quiere decir, lo que quiere pensar. Aunque a veces creo que también es de mencionar que a veces lo que la ciudadanía considera que le conviene, al final le termina perjudicando. Totalmente. Entonces, pues eso es donde las personas tienen que tener cuidado. Hay una frase bastante maquiavélica que dicen: las personas tienen el gobierno que se merecen, las personas tienen la situación que se merecen. Y hasta cierto punto es real, es decir, las personas al final son las que deciden qué presidente va, las personas son al final las que apoyan esas medidas. Desde luego. Crisia, vamos a nuestra siguiente pausa comercial, así que no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y siempre hablando de la perspectiva que tiene la juventud respecto a la política nacional. También nosotros queremos analizar las proyecciones de cara a las elecciones del 2024. Queremos saber de parte de la juventud qué opciones le ve a la oposición. Y alguien preguntará, mire, pero ¿por qué no le pregunta sobre qué opciones le ve al actual oficialismo? Hombre, pero muchas veces hemos analizado que el oficialismo está bastante fuerte de cara al futuro. Lo que nosotros queremos saber es si, aún con esa fortaleza que tiene Nuevas Ideas, que tiene el Ejecutivo, habrá oposición para el año 2024. ¿Tú consideras que tienen opciones la oposición? Considero que la opción más fuerte, más grande para la oposición es unirse. Es decir, si continúan con esa división de ay, es que nuestro tiempo es liberal, es que Arena es muy conservador, es que el FMLN es aquí. Entonces, si siguen con esa división, realmente el oficialismo les va a volver a ganar. La mejor forma o la mejor opción que tiene la oposición es unirse y realmente tienen un trabajo muy arduo de aquí a las elecciones de 2024 porque tienen que planear los mejores planes, tienen que volver a ganarse las personas, lo cual es realmente difícil, realmente fuerte porque las personas tienen un resentimiento bastante grande hacia partidos como Arena, hacia partidos como el FMLN, etcétera. Entonces considero de que sí tienen opción, pero es una opción que deben de trabajar bastante. Fíjate, la confianza que la gente tiene en el presidente y la confianza que la gente tiene en Nuevas Ideas no es la misma. ¿Y tú consideras que en el caso para 2024 podamos tener otra superasamblea legislativa vestida de cian? ¿O crees que en el camino la gente se va a desencantar más, digamos, de Nuevas Ideas? La verdad es que yo considero de que sí se va a desencantar bastante de Nuevas Ideas. Hemos visto cómo hay muchas personas que critican a los diputados, es decir, y de hecho la mayoría de diputados ni siquiera los conocí, sí, ni siquiera sabían su nombre, votaron por Nuevas Ideas porque es el partido de Nayib Bukele. La gente tiene esa simpatía por Nayib Bukele. Ajá. Exacto, disculpa que te interrumpa. A eso voy. En cuanto a marketing político, estamos hablando que la gente creía que estaban votando en cada municipio, en cada departamento, que creyeron que cada persona era un Nayib Bukele. Exactamente. O sea, esa era la percepción, un marketing político, ¿no? Sí, exactamente. O sea, decían, es que esto es un canal para que Nayib Bukele siga haciendo el bien. O sea, Nayib Bukele estaba en la mente de todos en todo momento, ya, porque, o sea, muchos, o sea, si le preguntabas a las personas, ¿y por qué candidatos votaste? Ni siquiera saben el nombre, ni siquiera se acuerdan de la cara, y solo se acuerdan de la N de Nuevas, de la N de Nayib. Entonces,
Eso es lo que realmente estaba pasando. Ahora, como la gente va viendo las caras, va viendo los nombres, va viendo lo que hace, y a muchas personas no les gusta lo que hacen ciertos diputados, entonces vamos viendo cómo se van desencantando. Hay una probabilidad de que las personas vuelvan a votar por la N de Nayib. Sí. Sí, pero también hay una gran posibilidad de que las personas se desencanten y que voten por el primer partido que quite nuevas ideas de la mayoría y que les dé un poco de confort o que les dé un poco de alivio después de todo lo malo que ha hecho Arena, de todo lo malo que ha hecho FMLN, de todo lo malo que está haciendo Nuevas Ideas o lo que a ellos no les gusta. Ok, siempre hablando de la oposición, dos consideraciones. Ya que están apareciendo múltiples partidos políticos y no podemos decir si son de carácter que vayan en la línea de gobierno o si son partidos opositores, pero suponiendo que sean partidos de oposición lo que están haciendo, ¿qué es mejor? ¿Fortalecer a los partidos tradicionales, es decir, a los actuales partidos, o es mejor seguir creando nuevos partidos? ¿Qué es mejor? Desde mi punto de vista, como estudioso hasta cierto punto de las ciencias políticas, considero que es mejor fortalecer. ¿Por qué? Porque ahí en el fortalecimiento vemos las capacidades de mejora, las capacidades de resiliencia que tiene cada partido político. Podemos ahí poner en práctica lo que yo te decía, la opción de la unión que tiene la oposición. Sí, claro. Y el hecho de seguir creando partidos, es seguir creando división, es seguir creando más confusión entre las personas, la ciudadanía, etcétera. Entonces, realmente la mejor opción es fortalecer los que ya tenemos en vez de seguir creando. Fortalecer los que ya tenemos y unirlos para que de verdad sean algo fuerte en contra del oficialismo. Ok, respecto siempre a la oposición, se debe trabajar más en la manera en que la oposición reacciona hacia las acciones del gobierno. ¿Y por qué menciono? Porque a veces en ese impulso por querer reaccionar lo que termina es hundiéndose más, y es decir, digamos, desde el oficialismo es como fácil encontrarles alguna falencia a lo que mencionan los partidos de oposición. Entonces, tienen que trabajar mejor en la manera de reaccionar y en la forma de responderle a las acciones del actual gobierno. En cierta medida, en cierto porcentaje, sí. Ya que desde mi perspectiva han habido reacciones, por ejemplo, esos videos donde de repente se mencionan a los hijos de X diputado, a la hija de Nayib Bukele, etcétera. Entonces, el hecho de reaccionar así realmente es nefasto. Entonces, definitivamente la oposición, si quiere hacer algo, debe de cambiar esa forma de reaccionar. Y al mismo tiempo, en cierto porcentaje no, porque a veces no es que la oposición reaccione mal, sino que las personas, la misma ciudadanía empieza a decir: no, es que ahora lo ven mal, pero cuando ustedes lo hacían, no. Entonces, están criticando, ya no sé qué. Entonces, a ver, en cierto porcentaje no es culpa de la oposición, en cierto porcentaje sí, porque reacciona de mala manera. Por lo tanto, considero de que la respuesta es cambiar esas reacciones malas y mantener las reacciones que son bastante neutrales y sin importar lo que diga la población, porque la población hace por su mismo resentimiento, dicen: ay, es que ustedes lo hacían, ahora lo hace Bukele, entonces ahora lo están denunciando. Fíjate, sumamente importante para tomarlo en cuenta de cara a las elecciones 2024. Última pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos analizando la situación de las juventudes respecto a la realidad política nacional. Entonces, siempre de cara a elecciones 2024,
es prudente, urgente y necesario que las y los jóvenes puedan incursionar en política? Cristian. Definitivamente es bastante bueno, bastante correcto de que los jóvenes empecemos a incursionar en política, porque los jóvenes tenemos mucho que decir, porque los jóvenes tenemos mucho que aportar a la sociedad desde nuestro punto de vista. Sí. Igualmente, hay personas que dicen, hay personas que intentan desde el legislativo hacer políticas de juventud, pero ya no son jóvenes, incluso intentan poner su perspectiva de hace años, y hay que caer en cuenta de que la juventud de los 90, de los 80 no es la misma juventud actual. Entonces, es bastante importante de que los jóvenes entremos para hacer políticas por nosotros y para nosotros, y al mismo tiempo rejuvenecer la política del país, de la región. Si bien es cierto, un relevo generacional no te garantiza que ya no haya corrupción, pero realmente es bastante importante porque nuestra perspectiva es nuevamente bastante importante, ya que creo que muchas cosas de las que yo he dicho, muchas de las personas que están viendo el programa no las tenían en cuenta, las veían de otra forma porque son de diferente edad a la mía, tienen más, 10 o 15 años más que yo, y ven las cosas diferentes, perciben las cosas diferentes, no solamente porque soy una persona diferente a ellos, sino que porque yo tengo otra edad. Igualmente, los chicos que tienen 12 años no son iguales a cuando yo tenía 12 años, no, claro, y tienen su propia perspectiva. Entonces, así como van evolucionando las cosas, la sociedad, las leyes, así deberíamos de ir evolucionando también en los grupos etarios que llevan el país. Y que las ideas políticas no solo sean nuevas, sino que también sean buenas. Sí, exactamente. Okay. Bueno, Cristian, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero agradecemos que nos hayas aceptado la invitación para hablar de estos temas tan importantes desde la perspectiva de la juventud, y esperamos tenerte próximamente. Espero nuevamente también la invitación, ha sido un gusto contigo y con todos los televidentes, espero que les haya gustado. Igualmente espero la invitación. Desde luego, así será y próximamente. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.